Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Hay un árbol sumamente nudoso, de ramas ensortijadas, ahí en Aculco, el Estado de México. Dicen que este árbol fue testigo y al mismo tiempo protagonista de algunos trágicos acontecimientos. Veamos cuáles fueron esos hechos. Se dice que hace poco más de 100 años, ahí en Aculco, vivía una mujer de larga cabellera. El pelo liso, pues, delgada, alta para los estándares de la época. No era fea. De lo contrario, tenía una distinción, un porte. Para la mayoría de los hombres y la envidia de las mujeres, era guapa y atractiva. Y aquí viene la paradoja. Tal belleza nos supondría que muchos hombres estarían cortejándola y pretendiéndola, rogando por unas migajas de su amor. Sin embargo, los hombres intentaban acercarse y hablar con ella, y tenía una vibra que no sé qué, que no sé cómo, como si fuera una suerte de belleza maldita, de atracción malévola, de un peligro inminente para aquel caballero que lograra cortejarla o entrara en tratos con esas intenciones. Ante la total desconfianza que inspiraba, pues también el chisme se corrió entre los varones y se mantuvieron pues alejados de ella. Y ella quería tener un hijo, pero no podía. Digo, solamente había una manera decente de tener un hijo en aquella época. Y pues si no tenía pareja y no se casaba, ni modo que el Espíritu Santo. Ante los rumores y los dichos, pasó por géneros y por edades la idea de que ella era una mujer peligrosa. Y cuando a veces platicaba un poco con otras compañeras con las que se atravesaba en el camino, y que le decía: ay, qué ganas tengo de ser madre, mire qué bonito el niño que tiene usted, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Ah, sí, se llama José Refugio, es el cuarto. Ah, es el más inquieto. Y empezaban a adjudicarle una suerte de maldición, porque era una mala mujer y no atraía a los hombres. Y esto causó una situación sumamente explosiva en Aculco, porque ella pues salía y frecuentaba, eso sí, nunca la veían en misa. Incrementó las sospechas de que era una mujer peligrosa. Y los hombres, ni decentes ni indecentes, se le acercaban. Y fue creciendo en ella una suerte de rabia. Incluso caminando por la calle, pasó una vez que al escuchar que estaban chismeando de ella, se enojó sobremanera y fue e increpó a aquellas dos mujeres: cállense, viejas chismosas, ¿qué les importa mi vida? Y si no quiero tener marido es porque yo no quiero. Dejen de estar difamando. Se quedaron calladas de momento, pero luego fueron a contar a los demás los reproches. Ella fue, se metió a su casa, la cerró, pero el chisme estaba corriendo como agua de lluvia de agosto por todo el pueblo. Y se decía, y se comentaba por aquí y por allá,
Y mientras tanto, en la casa de esta señora de pelo negro, se empezaron a escuchar gritos. Se empezaron a escuchar maldiciones. Decían que le estaba gritando a los cuatro vientos al maligno que le ayudara. No que le ayudara ya a tener un hijo, sino que le ayudara a vengarse de aquellos que en el pueblo no la querían. Y dicen que se escucharon esas imprecaciones por todos lados y el viento sopló tan fuerte que la gente pensó que estaba haciendo unos conjuros malignos y se fueron comunicando de casa en casa. No, la bruja está tramando algo. Vamos con ella. Sí, vamos a atraparla. Vamos a juzgarla a la cárcel, mejor a la horca. No, mejor vamos a quemarla. Entonces empezaron a juntarse los vecinos. Empezaron a tomar cuchillos, machetes, antorchas y fueron caminando hasta la casa, el hogar donde vivía esta mujer del pelo negro. Y aquella turba estaba ahí con toda la intención de enviarla derechito, pero derechito al otro mundo. Y empezaron a tocar la puerta. Rigoberta, abra por favor. Y no contestaba. Abra por favor. Y el viento soplaba y la gente se inquietaba. Vamos a ahorcarla, decían. No, vamos a quemarle en leña verde. Vamos a llevarla a la capital del estado. No, aquí la linchamos, maldita vieja. Y empezaban, tocaban la puerta y tocaban y tocaban. Por dentro simplemente se escuchaban unos gritos que a veces eran como de terror, a veces eran como de dolor, a veces una carcajada, pero el viento soplaba cada vez más fuerte. O sea, no sabíamos si la mujer estaba ignorando las amenazas o no, pero la turba cada vez era mayor. Y entraron, intentaron porque la puerta misteriosamente se abrió, lenta, pero inexorablemente. Y todo el mundo sintió un frío helado y una neblina espesa que estaba emanando del interior. En la casa ya no había nadie. Todos se callaron. La gente estaba extremadamente confundida. Juraban que escucharon sus gritos y sus llantos, que estaba acorralada. En ese momento, notaron que en la parte trasera de la casa algo había y caminaron. Y una puerta estaba abierta. Salieron por ahí. Y ya, digamos que a campo abierto, había un árbol de pirul. Y de ese árbol de pirul salía una carcajada. Y se gritaban maldiciones. Y se escuchaba otro ruido demoníaco. Como hipnotizados caminaron a ese pirul que ya estaba, digamos, a las afueras de la ciudad. Y pensaron, es el pirul donde se encarnó la bruja. Vamos. Lo decían, pero en voz ya no con tanta seguridad. Y se acercaron mientras el viento seguía soplando. Traían machetes. Traían antorchas. Podían haber quemado aquel árbol. Acabado con aquella bruja que de una forma misteriosa se había metamorfoseado en aquel ejemplar de la flora mexicana. Y justo cuando estaban cerca, escucharon una voz gutural, ya no la de la bruja, como saliendo de alguna de las rendijas de la corteza del árbol, y que decía: en este árbol
Tengo atrapados a 3 niños que están desaparecidos. Si me hacen daño, también van a lastimar a esos niños. Entró el pánico de manera generalizada en aquel grupo humano porque sí, efectivamente, con el paso de los días no se habían encontrado a 3 niños y las madres empezaron a suplicar: no le haga nada, tiene a mis hijos, por favor. La confusión era total y seguía escuchándose algún sonido gutural que salía: 3 niños, 3 niños en este árbol. ¿Qué ocurrió? La gente no se decidió. Se detuvieron justo en ese momento. Se fueron retirando. Y así como el viento soplaba y una pequeña lluvia iba y venía, el pirul permaneció ahí. Mientras se alejaban, sentían las vibraciones de la voz de aquel árbol, de origen sudamericano pero adaptado perfectamente al entorno de nuestro México terrorífico. Y es así como en Aculco dicen que es el árbol de la bruja. Dicen que los niños nunca aparecieron. Y uno se acerca a ese ejemplar. Los pirules son unos árboles bastante extraordinarios. Hay gente que siente alergia contra ellos. Otros dicen que son árboles radioactivos. El punto es que este pirul en particular, en sus nudosidades, parece como si tuviera en el desarrollo de su tallo como 3 pequeñas bolas que asemejan como a niños que están en posición fetal. Y desde entonces, en Aculco, Estado de México, dicen que los niños se quedaron atrapados, que la bruja escapó, pero que dejó como recuerdo para la gente chismosa y envidiosa del pueblo aquel árbol que ahí permanece como una cárcel inamovible para las almas de los pequeñines. Y sí, esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asienten, disientan. Mi correo electrónico es crónicasdeespanto0@gmail.com. Y ya lo saben, nos vemos la próxima entrega.